Gracias por estar allí una vez más, desde aquí, desde Canal Luz, como siempre, en este espacio de búsqueda, de inspiración, de dirección. Y qué mejor que recurrir a la Biblia, la palabra de Dios. Es bueno saber que Dios no nos ha dejado en esta tierra sin un faro, sin una luz potente que guía. Y no solamente nos dio la luz, sino también nos dio el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ese es nuestro propósito, el estar aquí para abrir este sagrado libro, este cofre de perlas preciosas, de verdades maravillosas, y compartirlas con todos ustedes. El pastor Norberto Carlini, como ya es habitual, es quien nos guía. Gracias, querido José. Lindo de verte otra vez y compartir con la audiencia. Mirá, en el día de hoy el Señor puso en mi corazón una palabra de una de las tantas experiencias que el Señor Jesucristo tuvo durante su ministerio aquí en la tierra. El pasaje que vamos a leer, si la gente tiene Biblia y nos quiere acompañar, se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, en el verso 11. 17:11 del Evangelio según San Lucas. Claro. Y cuenta la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea, y entró en una aldea, y de esa aldea le salieron al encuentro 10 hombres que estaban leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Me detengo un minuto allí en la meditación de la palabra para observar algo para nuestra mejor comprensión. Me llamaba la atención que cuando el Señor iba para Jerusalén, pasa por una aldea, no sé si se desvía o no, pero pasó exprofeso por esa aldea, y lo que me le llamó la atención era que le salen al encuentro nada más y nada menos que 10 hombres que estaban enfermos de lepra. En aquel tiempo la lepra era considerada una enfermedad inmunda, pecaminosa. De hecho, que nadie que era descubierto con esta enfermedad podía relacionarse en la sociedad, ni con su familia. Lo sacaban y lo apartaban porque era una enfermedad que ellos llamaban contaminante. Al estar los 10 leprosos juntos, es probable que haya sido lo que a veces he escuchado, un tipo de lugar como una aldea leprosaria, donde ahí estaban todos juntos. En un tiempo acá en Rosario, yo tengo una edad ya más mayor que joven, pero me acuerdo que de joven se hablaba de aquí en Rosario de un hospital que hoy está funcionando muy bien, que en su tiempo era un hospital donde recibía a todas las personas de lepra cuando tenían esta enfermedad, y realmente lo tenían aislado totalmente. No sé si se creía en la época que esto era contagioso o no. Sí, claro. Pero aquí, en este sentido espiritual, en la ley judía, era una enfermedad considerada contaminante. Y yo me hago la imaginación por un momento, cuántos hombres tuvieron que salir y abandonar su esposa y sus hijos, cuántas mujeres que lo apartaban de la sociedad, lo apartaban de su familia, aparte de la enfermedad física que la religión no lo recibía, que la sociedad lo rechazaba, que por razones religiosas tenía que salir de la familia, aislado de la sociedad. Era realmente un estado emocional. La medicina no tenía ninguna respuesta. Nada claro. tenía. Y el estado emocional de esas personas era terrible, de vivir ese aislamiento, extrañar a su familia, querer ver a sus hijos y no estaban podían. condenados. Condenados en vida a muerte. Sí. Se decía, según la ley judía de la época, la ley de sanidad religiosa, que si por casualidad alguien se le iba la enfermedad o desaparecía, tenía que ir y mostrarse al sacerdote, como lo vamos a ver ahora,
y el sacerdote le hacía una investigación minuciosa. Tenía que pasar como 7 días de una purificación, y cuando estaba comprobado de que estaba sano, recién lo incluían otra vez en la sociedad. No hay referencia de eso. Se ve que todos terminaban ahí en la aldea leprosaria o con esta enfermedad que no tenía solución. Me llama la atención que además, estos 10 sales... Además, es una enfermedad que prácticamente está erradicada. Hoy si hay sí. algún caso es muy excepcional, pero en épocas pasadas esto tenía realmente su importancia. Vos sabés que, voy a hacerte aquí un pequeño aporte tal vez, pero año 1979, no hace tanto, ¿no? No. Año 1979, con mi esposa estábamos en la preparatoria, en el seminario, para recibir nuestra graduación y ejercer el pastorado. Y ella hizo un viaje a Paraguay con un grupo de seminaristas, yo me quedé en casa, ¿Sí? y ella vivió una experiencia, se lo contarlo, ¿no? Por eso me recordaba cuando vos hacías mención a esto, que fueron a visitar un leprosario, que precisamente estaba en la selva, allá en Paraguay, bien apartado, bien lejos, incluso eso, la precaución de no acercarse, de no tocar, Sí, sí. de no, la situación, vuelvo a decirte, año 1979, una situación muy triste que vivía esa gente, o sea, la descripción, poder conseguir que estaba viviendo esa gente es bastante grande, bastante grave, ¿no? Pero fíjate una cosa, que en la simbología bíblica, la lepra es simbolismo del pecado, Claro. que es una enfermedad que comienza muy pequeña, contamina todo el organismo, a la persona la contamina al punto que la aísla de los demás, la condena a muerte. Y en esta ocasión hay algunos hechos que pasan allí que me llama la atención la actitud de ellos. Dice que cuando vieron que Jesús pasaba por la aldea leprosaria, fíjate que la medicina no le daba respuesta, la religión lo rechazaba, la sociedad lo rechazaba, quedaban, como bien dijiste vos recién, condenados en vida a muerte. Pero ellos, cuando vieron a Jesús, vieron una esperanza. Y lo vieron a Jesús y habían oído que era obrador de milagros y maravilla. Y dice que se pararon de lejos y alzaron la voz y gritaron. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque no podían acercarse, Claro. y contaminarlo a Jesús. No le era permitido. Si no, lo contaminaban a Jesús y Jesús tenía que salir también. Se pararon de lejos respetando a Jesús, y dice que comenzaron a gritar con desesperación: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, el clamor a Jesús y la desesperación, el Señor no se tarda en dar una respuesta. Pero aquí lo interesante, que para mí va a ser el centro de la meditación que vamos a tener, que cuando el Señor los ve, les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Él no oró por ellos, ni los tocó, ni le dijo sean sanos, vayan y muéstrense. Ahora nota vos que cuando ellos iban a mostrarse al sacerdote, es cuando ellos tenían la evidencia que estaban sanos, para que él lo examinara y Claro. pasara por la purificación. Cualquiera de ellos, al verse así como estaban, hubiera dicho: ¿cómo Jesús vamos a ir a ver al sacerdote? Nos va a sacar a palazo del templo. Si estamos enfermos vamos a contaminar a los demás. Sin embargo, ese clamor, ese gemido de ellos, despertó en ellos la fe. Y la fe te lleva a la obediencia, sin entender, sin comprender, sin analizar, ni tampoco razonar lo que estaban viviendo. Le creyeron a la palabra de Jesús y obedecieron al Señor y se fueron a mostrarse al sacerdote. Y dice la palabra que entonces, verso 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Pero dice el verso anterior: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Ahora, fíjate cómo procede el actuar de Dios. Ellos estaban enfermos, desahuciados. El Señor, cuando escucha el clamor, responde al clamor. Ahora, ¿cómo responde? Vayan y muéstrense. Pero para ir allá tengo que estar sano. Ahora, la fe no tiene que ver para creer. La gente común dice, yo quiero ver para creer. La fe no necesita ver para creer. Cree, como le dijo el Señor a la hermana de Lázaro el muerto, ¿no te he dicho que si crees primero verás la gloria de Dios después? Entonces suelta el Señor la palabra, vayan y muéstrense. Le estaba diciendo, vayan que lo examinen para que vean que están sanos. Sí, pero lo natural es que estamos enfermos. Pero sin embargo, la actitud de fe que ellos tenían en su desesperación, en su clamor, comienzan a marchar. Dan el primer paso de fe y quedan los 10 totalmente sanos. Y esto, primeramente, me alegró enormemente el actuar sobrenatural del Señor, cómo respalda la fe al que clama, al que le busca, con ansiedad, con desesperación, y le obedece a Dios, a lo que el Señor dice en su palabra, y camina por fe, va a ver la manifestación de la gloria del Señor. Mientras iban. Ellos iban a mostrarse. Claro. Ahora tenían argumento para mostrarse al sacerdote que no iba a pasar ningún problema. Pero resulta que aquí, que mientras ellos van caminando, cuenta la historia, uno de los 10, al darse cuenta que está limpio, sanado totalmente, dice que se vuelve atrás. Y viendo que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios a gran voz. A los gritos. Imagínate. Y se postró de rodilla en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Está queriendo decir, este no era religioso, no era judío. El que menos imaginaba que tenía que responder, respondió. El Señor los mira. Qué detalle, ¿no? Mira, el Señor los mira y le llama la atención que este era samaritano. Evidentemente los otros 9 eran judíos. Entonces le respondió Jesús y le dijo, decime una cosa, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? Dijo el Señor. Ahora, ¿qué pregunta? Fíjate, José, el análisis que hago yo, y te pido que me corrijas si estoy equivocado. ¿Por qué pregunta el Señor dónde están? Si Él los mandó a mostrarse al sacerdote. Si era, según la ley, el código que debía que respetarse, que cuando una persona estaba sana, tenía que pasar por el proceso de purificación que hacía el sacerdote para demostrar que estaba sano y luego integrarse en la sociedad. ¿Por qué el Señor le pregunta dónde están? Si vos los mandaste, Jesús, a mostrarse al sacerdote. Yo descubro aquí que que era samaritano y no era religioso. En él no había código religioso que dijeran primero esto, segundo esto, tercero otro. Lo que había un corazón de fe y nada más. Rompe con todos los códigos. Y él analizó y dijo, antes de mostrarme el sacerdote, antes que me investigue, antes que pase por el proceso de purificación, si el Señor me sanó, yo tengo que volver a Él y darle gracia, tengo que glorificarle a Dios. Y dice que postrado sobre sus pies, le agradecía con grito desesperante, en gratitud por la obra que había hecho. Ahora el Señor le pregunta, ¿dónde están los otros 9? Y contesta el Señor analizando la pregunta, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No hubo quien volviese de los 9 y le diese gloria a Dios, sino este samaritano que nada tenía que ver con la religión oficial. O sea que el Señor valorizaba más que después de recibir el milagro le vengan a dar gloria a Dios, que cumplir con toda la rutina religiosa que demandaba la ley de aquel tiempo, de pasar por todo ese proceso de investigación
con el sacerdote. Vamos a volver en un minuto, Ok. porque creo que nos metiste allí y estamos nadando en estas aguas de maravillas, pero es cierto, ¿no? Primero el Señor. Amén. Primero el Señor. Ninguna cosa que nosotros podamos pensar como una estructura o una armadura religiosa nos tiene que desenfocar primero el Señor. Y esta gente, este muchacho, ¿no? Este hombre que no tenía los pergaminos que tal vez tenían los otros 9, la entendió en el Espíritu. A veces cuando en el Espíritu la entendiste, ya se terminaron los argumentos. Así es. Qué bueno, volvemos en un instante aquí con el pastor Norberto Cardini, 10 leprosos, uno agradecido. En el principio, sus hijos él llamó.